bien, pues buenos días de nuevo. Comenzamos ahora sí este seminario de control meteorológico. Mi nombre es Erika Ceballos, soy la responsable de formación de la Cámara de Comercio y bueno, pues quiero dar la bienvenida y agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy y en primer lugar a ti, Carlos, bueno, pues por tu colaboración con esta iniciativa que hemos puesto en marcha como consecuencia del estado de alarma que nos tiene a todos confinados en casa y teletrabajando. Nos ha parecido que pues bueno, la formación desde luego tiene que seguir siendo una herramienta fundamental para las empresas, porque de hecho tenemos toda la información de que está siendo de la máxima utilidad. Así que agradecerte de nuevo eso, que hayas accedido a mantener en marcha todas estas actividades, que además nos hayas propuesto algo de tal actualidad como la orden de reciente publicación que vas a desarrollar. Y bueno, no quiero extenderme más, nos gusta ser puntuales y ser breves, así que vamos a comentar solo un par de aspectos del funcionamiento de la herramienta de Zoom, para que todos los espectadores sepan bueno, pues con qué cuentan para intervenir en caso de que quieran hacerlo. Tenemos un apartado de preguntas y respuestas donde todas las personas que quieran plantearte alguna cuestión podrán hacerlo si lo desean por escrito y nosotros iremos dando paso y dando respuestas a esas preguntas hacia la finalización del seminario. O también tienen la posibilidad de levantar la mano y que nosotros les demos la palabra para que accedan a través de su micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere intervenir de palabra, no tiene más que levantar la mano y nosotros, yo misma, le activaré el micrófono para que intervenga. Ya hemos convenido, ¿verdad, Carlos? Es inconveniente, todo lo contrario, en que vayamos planteándote esas cuestiones cuando surjan. No, no, al contrario. Se hace mucho más dinámico. Cualquier duda, si sobre la marcha se plantea, se cuestiona, se dialoga, mucho más llevadero para mí también. Muy bien, pues entonces lo que vamos a hacer ya, Carlos, es dar comienzo al seminario. Yo te cedo la palabra. También decir que tenemos un chat en el que todas las personas pueden ir comentando lo que deseen. Yo estaré pendiente de todo ello. ¿De acuerdo? Vale, Adelante, adelante, Carlos. vale, gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues nada, esta también es una experiencia nueva para mí ante esta situación, como ha comentado Erika, que es difícil para todos. Y bueno, cuando la Cámara de Comercio a través de Erika nos hizo la llamada a MC Calibración, en este caso a mí, pues nosotros encantadísimos de poder colaborar y de poder seguir trabajando para compartir con vosotros pues, nuevos conocimientos y también a su vez nosotros nutrirnos de los conocimientos que este tipo de formación normalmente suele ser eh, muy proactiva, porque también hay muchas cuestiones que nos planteáis que a veces nos hacen a nosotros también replantearnos nuevas cosas. Lo único, Erika, no sé si me escuchas, Sí, no tengo habilitada todavía la posibilidad de... sí, te lo habilito. Como estaba yo compartiendo la imagen de inicio del seminario, tenéis que disculparme, me acaban de llamar ahora en este momento. Nada, ya está habilitado y cuando quieras puedes empezar a compartir, Carlos. Vale, no sé si me confirmas tú que Te se he ve... confirmado, y se Está está confirmado. ahora mismo maximizando, correcto, ya está. Vale, de acuerdo. Pues nada, lo dicho. Hecha la introducción inicial, para aquellos que no me conozcáis, os dejo aquí simplemente una breve presentación que básicamente en la jornada de hoy, centrada en una nueva ICT publicada
sobre el control metrológico del estado de instrumentos en servicio. Recalcar un poco que al final soy el responsable o director técnico de una entidad de inspección acreditada por ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación, que trabajamos estrechamente con la Administración como organismo autorizado en verificación metrológica de instrumentos en servicio. Y a su vez, conjuntamente, al estar dentro de ENAC como entidad de inspección, pues tenemos que cumplir otra serie de requisitos adicionales y entre ellos represento a MC Calibración como miembro del Subcomité Técnico Nacional de Calibración de Masa y Volumen, que ya veremos un poco en este seminario una pequeña diferencia en lo que sería la calibración, el campo voluntario, y sería la inspección, que sería el campo obligatorio. Como ha dicho Erika, en cualquier momento, cuando queráis intervenir o participar o preguntar o lo que creáis oportuno, pues nada, esto es mucho más llevadero, porque son muchos minutos hablando y en este caso encima a través de un plasma, ¿no? Bueno. Desde el año 1985, apareció la primera ley de metrología. Todo viene a través de directivas de la Comunidad Europea y todas estas luego se transponen por competencias al Estado. El Estado, a su vez, puede luego derivar en otras directrices y también transmitir competencias a las comunidades autónomas, ¿no? Desde el año 2016, en principio, todas las competencias relacionadas con instrumentos en servicio están centralizadas en el Ministerio de Industria, es de una forma estatal, si bien todavía derivan algunas actuaciones como labores inspectoras o régimen sancionador a las comunidades autónomas. Bueno, así como breve introducción, ¿cuál es la aplicación que tiene sobre todo al sector industrial y comercial, que es mayoritariamente el sector que engloba prácticamente el 90% del tejido económico en el que entran en labor los instrumentos en servicio? Bueno, sobre todo hay una necesidad imperiosa de medir. Como veis en la imagen, bien sea en cuadros eléctricos, bien sea porque en una fábrica o en un centro industrial disponéis, por ejemplo, de una báscula de camiones. Estáis viendo ahí en la imagen una verificación de una báscula de camiones, un elemento muy importante para todo aquel que realiza no solo el transporte de mercancía por carretera, sino el que quiere tener un control interno también dentro de su propia fábrica. Incluso cosas que a priori se nos pueden escapar, como una predicción meteorológica. Se utilizan también instrumentos en servicio, como puede ser un control de humedad, de temperatura. Cosas incluso que podemos pensar que son altruistas, pero no lo son tanto, ¿no? Como, no sé, unos Juegos Olímpicos que ahora, desgraciadamente, ha habido que posponerlos, pero estos son instrumentos en servicio. En este caso, el ejemplo de la foto finish o de la posible homologación de un récord del mundo está asociado a conceptos que lo veremos ahora de metrología legal. Otro ejemplo, a lo mejor más cotidiano, como puede ser un surtidor de combustible, donde habitualmente casi todos nosotros acudimos periódicamente a llenar gasoil o gasolina a nuestro vehículo, y ahí estamos viendo pues una imagen de un control metrológico de un surtidor. O de forma cotidiana, pues la compra que podemos hacer cualquiera de nosotros en un comercio. En este caso es el ejemplo, la imagen de una pescadería, y ahí estamos viendo pues unas masas patrón con las que se realiza una verificación periódica o después de reparación, que ya veremos, para comprobar pues, que hay una transparencia en la transacción comercial que se realiza. Bueno, en todos estos ejemplos
dentro del sector industrial y comercial hay un denominador común. Hay una necesidad de medir. Y normalmente está motivada pues, por tres razones. Normalmente hay una necesidad de medir motivada pues, básicamente porque hay una transacción comercial, hay que realizar una transacción comercial, también porque hay que verificar el cumplimiento de alguna especificación y también porque hay que ampliar los conocimientos científicos o tecnológicos, ¿no? Veremos un poquito pues, todas estas cosas más desarrolladas, ¿no? Bueno, en todo esto que estamos hablando ahora, de esta necesidad de medir, el Estado interviene, ¿vale? Hay algunos equipos que veremos ahora más detalladamente que están dentro del campo obligatorio y hay otros equipos que están dentro del campo voluntario. Bueno, la obligatoriedad está regulada a través del Boletín Oficial del Estado. En concreto, la ponencia o seminario a desarrollar hoy está orientado a la Orden ICT 155-2020. Esta orden de reciente publicación, que se ha desarrollado finalmente el 7 de febrero de este año y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 24 de febrero, menos de 2 meses, lleva desarrollándose, para que os hagáis idea, desde el año 2016. Son órdenes laboriosas porque hay que poner en consenso muchas cosas, ¿no? Hay una serie de directivas europeas donde se marcan unos requisitos específicos y genéricos, pero luego cada país tiene sus competencias para hacer el desarrollo de esas directivas europeas. Y a su vez, la particularidad también que tenemos en España es que luego también hay que ponerlas en consenso con todas las comunidades autónomas. Por tanto, cuando se reglamenta desde la Directiva Europea esta orden, en primer lugar es el Ministerio de Industria el que la coge, el que la estudia, junto con el Centro Español de Metrología, y después se va trasladando a las comunidades autónomas, a las diferentes direcciones generales de industria, para que aporten cada uno de ellos pues, las posibles, no alegaciones, pero en algunos casos pues, hay puntualizaciones de ciertas cosas por competencias transferidas. También se tiene en cuenta a la Entidad Nacional de Acreditación para que opine y al final, bueno, pues la labor desde la publicación, lo veremos, de la Ley de Metrología del año 2014, desde el Real Decreto de la obligatoriedad de nuevos instrumentos en servicio del año 2016, todo eso deriva en esta orden ministerial del año 2020, de 7 de febrero, y que se ha hecho ya oficial el 24 de febrero de 2020. Veremos un poquito más adelante que no ha entrado en vigor el mismo día que se publica, como suele ser habitual. Cualquier documento oficial que se publica en el BOE normalmente entra en vigor el mismo día de la publicación. En este caso hay un periodo transitorio que lo veremos un poquito más adelante. Bueno, esta ley o esta orden la vamos a centrar en el sector industrial y comercial, porque es el 90% de, como digo, o más, o igual el 95% de los instrumentos en servicio. Pero para que tengáis también de referencia, aplica a otros sectores, como puede ser el campo científico y ahora está de rabiosa actualidad. Y os pongo de ejemplo el Centro Nacional de Biotecnología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde aquí no hablamos de mediciones a gran escala, ni siquiera de mediciones micrométricas, sino hablamos de la nanotecnología, la biotecnología. Son mediciones de escala molecular que normalmente entran en juego los laboratorios y que suelen ser con fines industriales, bien el sector farmacéutico o con fines médicos, como puede ser ahora el ejemplo de intentar atajar el coronavirus, ¿no? En el CNB se están haciendo estudios y para hacer esos estudios
como si podéis imaginar, microscópico, estudios para trabajar con células madre a nivel molecular. El campo de la medición es fundamental. Y se están haciendo estudios para intentar atajar el coronavirus. Bueno, este sector lo dejaremos en principio de un lado, pero la ley también le aplica al campo científico. Lo que pasa que en todo lo que controla el Estado es una labor muy residual, y la que directamente el Centro Español de Meteorología está muy conexionado porque pertenece dentro de la rama científica a ese control que realiza el Estado. Bueno, como os decía en la introducción, tenemos que tener una serie de consideraciones previas. Ahí, en el campo industrial, hay una serie de equipos que entran en lo que llamamos dentro del campo voluntario. Es el control de calidad o el control de las medidas. Esto normalmente está regulado a través de normas. Ya sé que esto que vais a ver aquí puede que choque porque veis normas y veis la palabra voluntario. Bueno, pues no es chocante porque es así, y lo veremos por definición. Una norma es un documento de aplicación voluntaria, ¿vale? Contiene una serie de especificaciones basadas normalmente en experiencias de expertos en diversas materias que han hecho una serie de desarrollos tecnológicos a través de una norma en concreto. Las normas UNE, que probablemente son conocidas para muchos de vosotros. Todos estos documentos son de aplicación voluntaria. El asunto es que normalmente esta aplicación voluntaria se acaba convirtiendo en obligatoria, pues porque tenemos, por ejemplo, clientes dentro de nuestro sector, de nuestro negocio, de nuestra empresa, que nos acaban exigiendo la aplicación de esa norma, ¿no? Que nos dicen, no, sector alimentario, no vamos a comprar un producto determinado si no cumplís los reglamentos de la norma IFS, Internacional de Seguridad Alimentaria. ¿Por qué es voluntaria? Porque como empresa tú decides si quieres cumplir esa norma y si quieres atender a ese cliente o abrir ese nuevo mercado, pero no hay ninguna exigencia legal ni del Estado en el que tú tengas que tener esa norma IFS, ni normas ISO, que posiblemente son más conocidas para todos. E incluso este concepto está desarrollado a través del Boletín Oficial del Estado por un decreto ley. La ley de 1992, ley 21/1992, de 16 de julio, una ley que desarrolla el Ministerio de Industria, define incluso el concepto de lo que es norma. Y como podéis ver ahí, habla de una especificación técnica de aplicación repetitiva, pero cuya observancia no es obligatoria, ¿vale? Tiene que ser aprobada por un organismo reconocido. En el caso de España, todas las normas por decreto ley son publicadas, desarrolladas y amparadas por AENOR. Todas en España está regulado así, y estas normas a su vez tienen reconocimiento nacional e internacional, ¿vale? Cualquier normativa, aunque sea publicada por AENOR en España, es reconocida por el acuerdo mutuo firmado entre, quiero recordar que son ahora 64 países, reconocida a nivel internacional. Bueno, pues hay una serie de equipos, normalmente equipos de control interno, equipos con los que se hace un control interno de producción normalmente, que entran dentro de planes de calidad, de controles internos de calidad, y entra al campo voluntario. Y ahí es donde entran en juego normalmente los laboratorios de calibración. Laboratorios acreditados de calibración en la norma ISO 17025, que es la que se encarga de hacer calibraciones y ensayos en instrumentos de servicio. A veces pueden ser ensayos destructivos, por ejemplo, un ensayo de resistencia al fuego de una ventana, que es un ensayo destructivo, o un ensayo de tracción, una máquina con una pieza. Y en los instrumentos en servicio, normalmente estos ensayos quedan un poco a un lado, y hablamos normalmente de laboratorios de calibración, porque no suelen ser ensayos destructivos, sino que son instrumentos que a su vez sirven para controlar otros parámetros. ¿Qué tipo de normativa internacional es la que nos puede
entre comillas, obligar, que ya digo que es voluntario, a tener que realizar calibraciones. Bueno, pues pueden ser normas ISO conocidas para todos, posiblemente como la más conocida, la del estándar de calidad, la ISO 9001, la ISO 14001 de medio ambiente, pero hay muchísimas, hay muchísimas. Aquí os pongo algunos ejemplos: la IFS, la BRC, todos aquellos que a lo mejor pertenecéis al sector alimentario. Todas estas normas son las que regulan de manera voluntaria todo aquel que quiera acogerse a esa norma, qué requisitos debe de cumplir. ¿Vale? Ahora bien, luego hay otro tipo de instrumentos en los que el Estado entra en juego. Y entra en juego porque, en primer lugar, es el que debe velar porque haya una transparencia comercial. Normalmente se producen transacciones económicas en las que un proveedor factura a un cliente a través de un instrumento en servicio. Por ejemplo, como veis ahí, una báscula de camiones donde se realiza una carga, una pesada, hay un albarán y en función de los determinados kilos que aparecen en ese albarán se realiza una factura. Como hay una transacción comercial, el Estado es el que debe de velar porque esa operación que se produce ahí esté controlada. No haya fraudes y tampoco haya regalos. En ninguna de las dos direcciones se debe de producir ningún desfase. ¿Vale? El control metrológico del Estado en este caso se regula por ley, ¿vale? Y es la administración la que vela, como digo, por este cumplimiento. ¿Quién es el que está sujeto a realizar esa metrología legal? El titular del instrumento. Lo veremos desarrollado en este boletín oficial de reciente publicación, pero es el titular del instrumento el que está obligado a cumplir todas las disposiciones fijadas. Y todo esto viene originado por una ley. Hay una ley inicial que es la que regula por qué es obligatorio esto que estamos contando ahora, y a partir de esa ley es cuando posteriormente se desarrollan reales decretos, lo veremos ahora, orden ministeriales y demás. El origen es la ley del 22 de diciembre del año 2014, es la ley de metrología, y es un poco la que a partir de ella se empiezan a publicar en el Boletín Oficial del Estado ICTs, reales decretos, órdenes ministeriales, que regulan la obligatoriedad de lo que dispone la propia ley, y en este caso derivan en lo que vamos a ver ahora, en la obligatoriedad de ese control metrológico del Estado de instrumentos en servicio, como os pongo aquí, en la aplicación de la nueva orden ICT 155-2020. Bueno, antes de desarrollar la nueva ley, esta no recoge todos los instrumentos que os podáis imaginar, sino que recoge los que el Estado, en principio, bajo su experiencia, bajo su conocimiento, bajo las directivas europeas, ha considerado que son los más importantes a controlar. ¿Vale? Instrumentos en servicio hay muchísimos, pero veremos aquí en el desarrollo de esta orden en el que son menos de 20 los que el Estado ha considerado que tienen que entrar ahora en juego. Ventajas que tiene esta nueva orden, que dice que se irán añadiendo a futuro, lo que no dice es cuáles, aquellos instrumentos que el Estado considere necesarios de controlar. ¿Vale? La tecnología y la ciencia va avanzando y veremos incluso en esta orden nuevos instrumentos en servicio que antes no estaban tenidos tan en cuenta. Y como todo esto va avanzando, la ventaja que tiene esta orden es que se supone que lo que se va a hacer es anexionar a esta nueva orden los nuevos instrumentos que el Estado considere como determinantes, pero no va a anularse como pasaba anteriormente. Cada vez que salía un BOE, normalmente derogaba al anterior, como veremos aquí en algunos de los
de los apartados. Bueno, ¿cuáles son los que, aquí ha sido a mi juicio, considero los 7 aspectos más relevantes que tiene la orden con respecto a otras normativas anteriores? Bueno, pues el primero es que en lo relativo al control metrológico del Estado, esta orden habla de evaluaciones de conformidad de instrumentos, además de hablar de verificación periódica y verificación después de reparación. Esta orden desarrolla las previsiones que tenía ya el Real Decreto del año 2016 en las distintas fases del control metrológico del Estado. No se queda solo en la parte de la verificación del instrumento, sino que también se centra en los agentes que aparecen en el mercado. Distribuidores, fabricantes, reparadores, organismos verificadores. Habla de todos esos agentes, pone a través del BOE en regulación incluso el régimen sancionador, que ya estaba en una fase muy avanzada en anteriores leyes, e intenta poner a todo el mundo en orden. El segundo aspecto que considero yo así un poco más relevante es que lo que ha intentado es, como os decía antes, simplificar y homogeneizar en esta única orden todas las órdenes anteriores. Digamos que para cada instrumento en servicio había una orden. Entonces, había actualmente, porque siguen todavía en vigor, 20 órdenes y estas han quedado derogadas a través de esta única orden con el fin de homogenizar, de simplificar, de hacerlo un poco más sencillo para todas las partes, no solo para los que actuamos en ese control. El tercer aspecto son requisitos específicos a lo que cada instrumento debe de cumplir. Hay un anexo específico en la orden por cada instrumento en servicio. Y como os contaba y os pongo aquí, a medida que se vayan avanzando otros instrumentos, podrán incorporarse nuevos anexos sin necesidad de tener que volver a articular en el BOE una nueva orden que derogue a la anterior. Uno de los aspectos también reclamados por algunos sectores, lo veremos sobre todo por el sector energético, hablamos de los contadores, es que se ha establecido un periodo de vida útil. Esto es bastante novedoso, ¿vale? Hay ciertos instrumentos en servicio en los que se ha considerado que no va a ser necesario que el Estado realice un control metrológico con verificaciones periódicas, sino que se le asigne una vida útil a ese equipo, ¿no? Y será el titular del instrumento el que tenga que demostrar que cumple todos los requisitos para mantener la vida útil. Lo veremos desarrollado después. Otro aspecto relevante, los que habéis tratado con instrumentos de servicio en metrología legal, sabéis que está muy relacionada la actividad también con el campo de la reparación. Lo veremos, tienen que ser reparadores autorizados, pero un nuevo aspecto que ha aparecido es que su actuación se puede documentar en formato electrónico. Van a desaparecer los engorrosos libros de registro que algunos instrumentos todavía tenían en servicio, y porque tengáis de referencia que queda fuera de toda esta directiva, como es el campo de la seguridad industrial. Los libros siguen existiendo, por ejemplo, en los coches. Tenemos un libro donde cuando pasamos la inspección técnica de vehículos, la ITV, pues ahí se nos sella cada vez que se realiza una inspección. Bueno, en instrumentos en servicio había algunos instrumentos que disponían de un libro de registros donde, además de sellar la inspección, se sellaba la actuación del reparador, indicando qué tipo de actuación había hecho y qué medidas habían tomado al respecto. Bueno, esta nueva orden no obliga a que exista un libro de registro de reparación, pero sí obliga a que los reparadores documenten todas sus actuaciones. Ahí pongo un formato electrónico, puede ser también en papel, si bien recomienda la posibilidad de que sea en formato electrónico.
Bueno, un aspecto también muy relevante de la nueva orden es que cuando es un instrumento en servicio se modifica, esto sucede habitualmente, ¿dónde está el límite entre la reparación y la modificación? Se considere como un nuevo instrumento, ¿no? Desarrolla un poco más dónde está el límite en el que la reparación no se considera reparación como tal, sino que la modificación ha sido tan sustancial que el instrumento se considera nuevo, y al considerarse nuevo se debe someter a una nueva evaluación de conformidad y a una nueva puesta en servicio. Esto venía pasando continuamente, sobre todo en el campo de la reparación, pues porque instrumentos que a lo mejor 20 o 30 años y se iban cambiando cosas, sobre todo cuando entró en servicio la electrónica, y se iban haciendo modificaciones y se iban poniendo software y programas, y claro, no se sabía dónde estaba el límite y dónde acababa el punto en el que el instrumento era una modificación y una modificación. Bueno, ahí se ha desarrollado dónde está el límite en el que el instrumento se considera reparación o dónde está el límite en el que el instrumento se considera que es nuevo. Y siendo nuevo debe tener el mismo tratamiento que si fuera recién comprado. En cuanto a la normativa legal, cumplimientos, periodos de verificación. Y el último aspecto que considero más relevante es que en la regulación de cada anexo específico también da la posibilidad a que un instrumento, después de repararse o modificarse, no sea necesario realizar una verificación por parte de un organismo o entidad de inspección. Y esto está más pensado para el campo energético, el campo de los contadores, contadores de agua, de luz y de gas, donde a lo mejor lo veremos, no solo el reparador puede ser en muchas ocasiones el fabricante, y donde actúa y realiza una reparación, por ejemplo, del software del equipo, y en el que no se considere necesario que haya que hacer una verificación del instrumento. Bueno, no sé si queréis preguntar algo o prosigo con la explicación. No sé, Erika, si hay... Tú me dirás alguna pregunta, alguna cosa. Si no, pues nada, os sigo desarrollando un poquito la orden ICT. Bueno, ¿cómo está estructurada esta orden? Bueno, hay un capítulo número 1 con unas disposiciones generales. Hay un capítulo número 2 con una fase de evaluación de la conformidad, que es lo que contaba ahora mismo, donde se desarrolla qué requisitos tiene que cumplir un instrumento para que sea considerado instrumento en servicio bajo el amparo del control metrológico del Estado. Hay un capítulo número 3 que desarrolla la fase del control metrológico cuando el instrumento ya está en servicio, donde ahí habitualmente hay o una verificación periódica o, como en este caso, me he adelantado en el capítulo 4, o como indica el capítulo 3, una verificación después de reparación o modificación. Bueno, luego hay una serie de disposiciones adicionales. En este caso habla de disposición adicional única. Hay unas disposiciones transitorias. Hay alguna disposición derogatoria, que veremos que lo que regula ahí es que ha derogado órdenes ministeriales o algunos reglamentos anteriores a esta publicación. Hay una serie de disposiciones finales y luego está desarrollado el anexo de cada instrumento en servicio. Bueno, son 143 páginas de orden ICT. Voy a, en principio, resumiros lo que he considerado como más interesante, ¿no? Esto es de conocimiento público, o sea que podéis, a través de cualquier buscador, ponéis BOE orden ICT 155-2020 y os la podéis descargar en PDF o en cualquier tipo de
de otro, creo que aparece en 3 formatos. Ahí la tenéis al completo. No vamos a ver, lógicamente, las más de 143 páginas, y os voy a desarrollar por capítulos y por anexos lo que creo que es más interesante para todas las partes, ¿no? En el capítulo número 1, en las disposiciones generales, lo primero que hace es referirse al objeto que regula esta orden. Los instrumentos de medida que figuran en los anexos y algunos de los previstos, como pone ahí en el artículo 8.1 de la ley. Bueno, lo que viene a decir esta orden en ese objeto es que viene a regular la ley del 22 de diciembre del año 2014, que viene a su vez de una directiva europea, y que todas aquellas disposiciones que determinen el artículo son de carácter reglamentario y tienen su reglamentación específica en los anexos que se desarrollan. Esta ley del año 2014, en el artículo 8.1, para poner el origen en qué se centra, se centra en instrumentos, en medios, en materiales de referencia, incluso programas informáticos que sirvan para medir o para contar, y, como ya os he adelantado, por transacción comercial, o sea, por razones de interés público, por salud o por orden público, por protección del medio ambiente, por protección o información al consumidor, al usuario, incluso por recaudación de tributos, por régimen sancionador. Veremos también algunos instrumentos en servicio, por ejemplo, de la Dirección General de Tráfico, como pueden ser los radares, que entran en el régimen sancionador, razones de peritaje. Bueno, todos estos instrumentos cuyo fin sea uno de los que queda contemplado en este artículo, tienen que estar sometidos al control metrológico del Estado y en los términos que se establece en la reglamentación específica. Y además, que tiene de novedoso, sobre todo para el sector alimentario, hay un artículo 13 que habla específicamente del producto preenvasado. ¿Vale? Y el producto preenvasado tiene igualmente que cumplir todas las condiciones establecidas, sobre todo sobre el control de su contenido. Ya había una directiva anterior que hablaba del contenido efectivo del producto, pero ahora se detiene un poco más en que dentro de su envase, dentro del preenvasado, normalmente ese producto suele ir etiquetado, indicando, además de la cantidad de sustancia, pues puede tener una información nutricional para el cliente. Bueno, la ley lo que establece es que eso, ese producto envasado, si ha sido revisado con un instrumento, ese instrumento tiene que estar controlado por el Estado, tiene que estar dentro del control metrológico del Estado. Y en el caso del producto preenvasado, le aplica por varias razones. Le aplica por la propia información al consumidor, que estamos hablando de qué información aparece ahí. Le aplica por razones de interés público, de que la transacción comercial sea transparente, y también le aplica por salud. ¿Vale? Hablamos del sector alimentario y hablamos de productos en el que pueden afectar a la salud de las personas. Bueno, el artículo 2 de este capítulo 1, ¿de qué habla? Habla del control metrológico del Estado regulado en origen por la ley del año 2014 y que deriva en el Real Decreto 244-2016, el año 2016, donde ya ese decreto establecía las fases de evaluación de conformidad y del control de los instrumentos en servicio. Y además ahí se regula no solo la fase de evaluación de conformidad y de la puesta en servicio del instrumento, sino de cómo se debe de verificar, reparar y mantener de forma periódica el instrumento para que cumpla los requisitos del control metrológico del Estado. Bueno,
¿Qué requisitos esenciales habla el artículo 3? Bueno, pues aquí simple y llanamente te deriva en que lo que recoja la orden correspondiente en cada anexo, ¿no? Aquí en este caso, a diferencia de las anteriores órdenes que te derivaba a un Real Decreto específico para cada instrumento, aquí te dice que dentro de este propio documento tengas que dirigirte a la orden específica de cada instrumento para ver cómo está regulado. Otra parte novedosa, sobre todo desde la primera ley de 1985, son los requisitos aplicables a software. La tecnología ha ido avanzando de manera muy sustancial y la aplicación del software en algunos equipos de medida realmente relevante. Y hay anexos de instrumentos específicos que ya hablan de ese software y por eso la orden pues lo ha puesto o ha hecho hincapié en ello. Habla también de los procedimientos de evaluación de la conformidad. Instrumentos, por Discúlpame ejemplo. un momento, Carlos, Sí. discúlpame la interrupción. Nos pone una de las personas que está atendiendo al seminario que entonces la simple declaración de un peso neto y un peso escurrido en el etiquetado em, debería ser controlado con un equipo sometido a control metrológico. Hace esa pregunta en el chat. Vale, pues mira, si es un producto preenvasado, sí. Y entiendo que cuando habla de un peso, entiendo que escurrido está hablando de un producto preenvasado. Sí, siempre y cuando ese peso haya sido controlado con un sistema de pesaje. Entiendo que nadie pone peso neto y pone peso escurrido a ojo, ¿no? Se ha tenido un sistema de pesaje con el que se ha hecho ese control efectivo, ese control de peso y es un producto preenvasado sí o sí, ahora con la nueva ley, y si es otro tipo de sector y se realiza una transacción comercial con ese producto, se cobra, digamos, por ese peso neto, ese peso escurrido, hay obligatoriedad de que ese instrumento esté sometido al control metrológico del Estado. No sé si contesta. Muchas gracias, Carlos. No. Si es necesario, animamos a que esta persona pueda levantar la mano e intervenir por si quiere ampliar eh, los comentarios. Vale. Si no, puedes continuar. Sí, a ver, realmente esta ley va a plantear muchas cuestiones, por ejemplo, como esta, porque ya había directivas anteriores que hablaban, por ejemplo, del control efectivo del producto. No sé si algunos de vosotros sois conscientes de una famosa letrita E que aparece en algunos productos alimentarios, esa E que tiene una caligrafía determinada, habla del control efectivo del producto, de lo que realmente estamos comprando ahí dentro de, no sé, por ejemplo, una cápsula de café y ya estamos comprando 10 gramos de café dentro de esa cápsula, aparece una letrita E, que es el contenido efectivo de ese producto. Bueno, si ese peso ha sido dosificado con un instrumento, por ejemplo, de pesaje automático, pues ese sistema de pesaje debe pasar metrología legal, debe estar sometido al control metrológico del Estado. Hasta ahora en esto había como un vacío legal, no sé, había un cierto también desconocimiento, la ley tampoco en algunos aspectos lo dejaba muy claro y yo creo que ahora ya incide un poco más en todos esos aspectos, en la parte del producto sobre todo preenvasado y ya incidía en cualquier transacción comercial, en salud, en otro tipo de aspectos que ya teníamos todos un poco más claros. Bueno, siguiendo un poco, el artículo 5 es el que empieza también a desarrollar un poco los procedimientos de evaluación de conformidad, ¿no? Todos los equipos que se ponen en servicio en España, que a su vez estamos dentro de Europa y nos regimos por unas directivas europeas,
en principio, todos esos instrumentos de servicio tienen que tener un marcado CE. Tienen que tener un marcado CE, tienen que estar amparados por leyes que hayan estado regulados por los Estados miembros de la Comunidad Europea, ¿no? Y el artículo dice que se presupone la conformidad de esos requisitos para instrumentos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, Turquía, o originarios de estados que tengan acuerdos con la Comunidad Europea, ¿vale? Un caso muy habitual son instrumentos que se fabrican en China, pero que directamente no se pueden poner en servicio en España si no ha habido, previo a ese paso de puesta en servicio, de que un organismo notificado europeo ha hecho una evaluación de la conformidad. Desconozco y tampoco me quiero aventurar, pero viendo las noticias estos días, la preocupación, ¿no?, de los famosos respiradores o de algunos test que han llegado de China, posiblemente también cuando se ha dicho que la invalidez de todas esas cosas para España era porque no cumplían los requisitos que marca la Comunidad Económica Europea. Bueno, pues con los instrumentos en servicio sucede lo mismo, ¿vale? Y ha habido auténticos quebraderos de cabeza, sobre todo con las compras online, con las páginas donde uno a través de la red hoy en día pues puede hacer una compra de, por ejemplo, una balanza china, traerse las instalaciones y ponerla en servicio. Bueno, eso está legalmente prohibido y penado, ¿vale? Todos esos instrumentos, salvo que en esa compra a uno le certifiquen y es de dudosa credibilidad que ese instrumento cumple todas las directivas europeas, y es de dudosa credibilidad porque si no ha sido puesto en servicio por un organismo notificado europeo, si no ha habido un distribuidor, si no ha habido un comercializador nacional, es de dudosa credibilidad que ese instrumento cumpla los requisitos. Y si no cumple los requisitos, una de las cosas que dice la orden es que eso no puede estar en servicio. Para ello, entra en juego la administración en todo esto que estoy diciendo. La administración puede comprobar ese incumplimiento haciendo inspecciones aleatorias, puede hacer inspecciones de oficio, puede haber denuncias, pero bueno, en cualquier caso, todo esto que estoy diciendo es la administración pública competente, en el caso de las comunidades autónomas, cada una de las direcciones generales de industria, las que pueden impedir la comercialización o puesta en servicio de ese instrumento si no cumple las evaluaciones de conformidad que marca esta orden y que tienen que ser conformes a directivas europeas, a cosas que tenemos que tener en común en la Comunidad Europea. ¿Qué dice esta directiva al respecto o qué estableció anteriormente el Real Decreto? Bueno, pues como ya os adelantaba, en principio todos los instrumentos en servicio, absolutamente todos, tienen que tener un marcado CE. Esto es obligatorio. Hay un anexo específico, el anexo 3 del Real Decreto 244-2016, que dice cómo tiene que ser ese marcado CE, y a su vez tiene que tener un marcado adicional de metrología o un marcado nacional. Disculpa, Carlos, al hilo de esto que mencionas sobre el marcado CE, quería aprovechar para, bueno, pues comentar simplemente que sepan. Ahora mismo no puedo concretar detalles porque con la situación que tenemos es complicado, pero tenemos una jornada de propiedad industrial y concretamente de marcado CE prevista para junio. ¿Vale? La idea era haberla celebrado en marzo, justo en la semana que entró en vigor el estado de alarma. Entonces, bueno, pues esa semana o la siguiente. Entonces, bueno, está previsto hacerlo en junio. Así que al hilo de lo que decía sobre el marcado CE, tendremos formación específica en ese sentido, una jornada técnica. Eso era, gracias, Carlos. Nada, a ti. Pues es muy interesante porque en esto ha habido verdaderas suspicacias, picarescas, equipos pues que no cumplían los requisitos, digamos, de la Comunidad Europea, y como siempre se ha hablado de la palabra de libre mercado, bueno, sí, libre mercado, pero en concreto los instrumentos en servicio que controla el Estado tienen que cumplir
la directiva europea. Tienen que disponer de marcado CE y como sigue los artículos que os pongo aquí, no solo para la comercialización y puesta en servicio, sino para la documentación técnica, para las obligaciones que tienen que cumplir los fabricantes de los equipos, para la de los representantes autorizados, los importadores, los distribuidores, regula todos los agentes económicos que pueden aparecer en el... Tenemos una consulta respecto a Sí. equipos y maquinaria, Carlos. En este sentido, respecto a equipos y maquinaria procedentes de Asia, nos Sí. preguntan si con una revisión por OCA sería suficiente. Si esa OCA es un organismo notificado, y organismo notificado a diferencia de OCA normalmente se entiende como organismo de control autorizado por la administración, ¿no? Una entidad de inspección al uso, por ejemplo, la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos. Si OCA se entiende por eso, no. Si hablamos, por ejemplo, de comprar un coche, que le hemos comprado por piezas, exagerando un poco, y pasar la ITV como OCA, no es válido. ¿Qué se necesita, por ejemplo, en el caso de un coche? Que ya digo que queda fuera de este ejemplo porque me está hablando de maquinaria y entiendo que igual no quedaría dentro de un instrumento de servicio como tal, ¿no? Sino de algo más grande como seguridad industrial. En el caso de un coche, ¿qué es lo que habría que hacer? Un organismo notificado, es decir, un organismo que se le ha designado como tal, cumpliendo todas las directivas europeas, es el que constata que cumple todos los requisitos marcados en la normativa en vigor. Y ese es el que emite un documento que se llama verificación CE, verificación por unidad o por módulos, depende de cómo se haya comprado el equipo o de lo que tenga que cumplir, o primera puesta en servicio. Puede ser una OCA si la OCA cumple el requisito de ser organismo notificado. Pero siendo solo una OCA como tal, un organismo de control autorizado por la administración para realizar verificaciones de instrumentos en servicio, no. Tiene que cumplir además el tratamiento de organismo notificado. En España hay muy pocos, hay muy pocos organismos notificados para instrumentos en servicio. Desconozco en el campo industrial o en la seguridad industrial qué OCA son las que pueden actuar como organismo notificado, pero en instrumentos en servicio no son muchas las que, además de verificar el equipo, pueden darle también la conformidad, que digamos que sería un marcado adicional a lo que le hace el fabricante, a lo que en este caso preguntan de ejemplo, a lo que hemos comprado en Asia o ha fabricado alguien en Asia. Una empresa externa e independiente se aventura, vamos a decir que cumple los requisitos del marcado CE. Bueno, pues para aventurarse a eso tiene que ser un organismo notificado. De acuerdo, gracias, Carlos. Ha levantado la mano una persona, vamos a permitirle hablar. Juan Félix, ahora mismo ya sería posible activar el micrófono abajo a la izquierda. Adelante. Juan Félix, ¿nos escucha? En la parte de abajo de la pantalla a la izquierda ya puede activar el micrófono. Hola, ¿nos Yo no lo, escucha? yo no lo oigo, ¿eh? No, no, yo tampoco. Juan Félix, Si no, a lo mejor puede sí, eso es verdad. utilizar el chat, ¿no? Bueno, a ver, ¿ahora? ¿Sí? ¿Juan Félix? Bueno, si no, continuamos y que nos plantee la pregunta en el apartado de preguntas y respuestas, por favor. Vale. Bueno, pues como digo, no sé si contesto con esto a la persona que ha hecho la cuestión de lo de la maquinaria que viene de un país asiático, pero en cualquier caso, entiendo que ese curso, Erika, que planteas que habla del mercado CE, todavía dejará mucho más claro estas cosas. Entiendo que sí y que además, bueno, pues podrán plantear cuestiones específicas a lo largo de la jornada si se inscribieran.
Así que animamos a participar a todos aquellos que puedan estar interesados en la materia. En general, en propiedad industrial vamos a contar con Pons y con Homologic. Pons verá la parte de propiedad industrial y Homologic se centrará en el mercado CE. Vale, la verdad es que además esto, bueno, que me toca muy de cerca por mi actividad del día a día, entiendo que es una materia muy densa. Da para mucho y también para muchas cuestiones, porque Lógico. está muy asociada a la normativa. Eso yo creo que nos hacemos cargo todos de la dificultad que también, Carlos. Pues nada, continúa por donde lo dejamos. Gracias. A ti. Bueno, como con una imagen yo creo que se ve mucho mejor. ¿Qué hablamos cuando hablamos de marcado de conformidad? Bueno, aquí os pongo el ejemplo de una balanza comercial. ¿Eh? Porque estas son dudas que surgen, pues eso, cuando alguien sobre todo compra un instrumento en servicio o que va a ser puesto en servicio a través de una página web en internet y entonces luego pues se decide o se aventura a ponerlo en servicio en sus instalaciones. Bueno, yo no digo que esto no se deba hacer, pero hay que tener cuidado en lo que se compra, que esté documentado y cuáles son los requisitos, ¿no? Bueno, os he puesto ahí diferentes cuadros y el rectángulo que veis, digamos en color gris, sería la chapa identificativa o pegatina o como venga dispuesto en el instrumento en servicio, ¿no? Esa chapa identificativa, además de documentar las características metrológicas del equipo, el servicio técnico, un número de teléfono al que podemos llamar si sucede algo, tiene que tener de forma obligatoria una serie de distintivos, ¿no? Tiene que tener un marcado CE, como os pongo ahí, y con esa tipografía de letra. Luego tiene que tener, como también os indico ahí, los dos últimos dígitos del año de puesta en servicio. 07 sería el año 2007. Debajo tiene que figurar el organismo notificado europeo que ha dado validez a esa puesta en servicio de ese instrumento y además tiene que tener una aprobación de modelo. ¿Vale? No sé si esto se entiende mucho mejor con un coche, pero como ejemplo, con el coche sería la aprobación de modelo, sería, pongamos de ejemplo, una marca cualquiera de un coche que tiene un modelo de coche determinado. Esa sería la aprobación de modelo para que esa empresa pueda fabricar ese coche, ese modelo de coche, ¿vale? Pero con esa aprobación de modelo no es suficiente. ¿Qué tiene que tener también? Un organismo notificado en el que le haya aprobado esa puesta en servicio y además tiene que tener una matrícula. Y esa matrícula va asociada al número de serie que aparece ahí, S/N, ese sería el número de serie del equipo, y el 07 sería el año de matriculación, en este caso, de esta balanza. Le hago la comparativa con el coche porque creo que es algo que tenemos todos en la cabeza y a lo mejor se entiende mucho mejor así, pero tiene que tener todo eso. Y adicionalmente, a diferencia de los coches en los instrumentos de servicio, tiene que tener un marcado de conformidad que se llama con una letra M negra sobre fondo verde, que se ve aquí, o sobre fondo blanco. El fondo blanco se aprobó por Directiva Europea desde el año 2016. El fondo verde es anterior a, entonces puede haber instrumentos en servicio fabricados anteriores a 2016, como es este caso del año 2007, en fondo verde, y si no será en fondo blanco. Y esa M lo que indica es que ese instrumento está sometido o puede verse sometido a metrología legal, o que cumple los requisitos para estar sometido a metrología legal. Os pongo también más abajo precintos, pero como voz de alarma, que además estos equipos deben de venir precintados, para que no haya manipulación por parte de ninguno de los agentes del mercado, y si hay manipulación, que haya una evidencia de esa manipulación
con esa rotura del precinto si es física, si es un precinto, por ejemplo, en papel o en otro tipo de material metálico, o incluso si el precinto puede ser electrónico, como pueden tener algunos equipos. Esto está regulado ya desde el Real Decreto de 2016. ¿Vale? ¿Qué instrumentos, os pongo de ejemplo, no cumplirían, ¿no? Os pongo ahí el ejemplo de un instrumento chino, pero bueno, me daría igual de cualquier otro país que no sea de la Comunidad Europea, y os pongo porque en esto a veces hay dudas. Un instrumento chino que ha sido comercializado en España por una empresa española que sí que tiene aparentemente el marcado CE, pero como puede verse en la imagen, tiene una letra M negra sobre fondo rojo y con una X. Bueno, pues esto indica claramente que este equipo sí que tiene marcado CE, porque los instrumentos, aunque no sean sometidos al control metrológico del Estado, hay una directiva europea que dice que tienen que cumplir el marcado CE para ponerse en servicio en cualquier país de la Comunidad Europea, pero no ha cumplido los requisitos que marca la Directiva Europea de Control Metrológico. Entonces, este equipo puede usarse para un control interno, pero no puede usarse para realizar, por ejemplo, una transacción comercial, no puede usarse para un preenvasado de un producto, porque no tiene ese distintivo. A veces aparece una reseña, como la que veis ahí, no sometido a control metrológico en la chapa identificativa, aparece el modelo, su alcance, incluso el fabricante, o incluso aparece a veces por la parte posterior de algunos equipos en diversos idiomas, no sé, no apto para transacciones comerciales o uso médico, como podéis ver ahí. ¿Vale? Claramente los fabricantes tienen que indicar si el equipo cumple los requisitos para la metrología legal o no los cumple. Y esto, que está regulado en el Real Decreto, dice de qué manera tienen que ser esas marcas, esas etiquetas, esos precintos. Vale, nos hacen una pregunta, Carlos, bueno, varias. La misma persona nos dice, Mónica, que el hecho de que lleve control de un equipo no significa necesariamente que se haya sometido a un control entonces puede no ser fiable. No sé si te estoy trasladando bien la pregunta, ¿vale? ¿Puedes leerla tú mismo en el apartado preguntas y Sí, sí, respuestas? lo he leído. Vale, A ver, entonces respondemos en directo. Que lleve marcado CE, se refiere. sí, a ver, que lleve marcado C no significa efectivamente que se haya realizado ningún tipo de control metrológico a ese equipo. Y efectivamente significa que puede que el equipo no sea fiable. De hecho, si no tiene estas marcas que os pongo aquí de conformidad, no solo el marcado C, sino el organismo notificado, el año de puesta en servicio, la aprobación de modelo y demás, no hay ninguna garantía que el equipo cumpla los requisitos legales, y ese equipo no debe ponerse en servicio para aspectos relacionados con la obligatoriedad que marca la ley. Se puede usar para control interno, para que nos hagamos una idea. Si es el caso de una balanza, esa balanza la puedes usar pues en tu casa para pesarte, no sé, la balanza que tenemos en el baño. ¿Vale? Pero no, esa balanza no la podría usar un comercio para con ella vendernos, por ejemplo, patatas, donde nos va a cobrar tanto dinero por tantos kilos de patatas que le compramos, porque no cumple o no hay garantía de que cumpla los requisitos legales. Y así lo marca la ley. Si uno se arriesga a poner eso en el mercado, además de que no está cumpliendo esos requisitos, si la administración es consciente de ello, pues las sanciones económicas son importantes. Gracias, Carlos, gracias. Yo, bueno, entiendo que está respondida la pregunta, no obstante, insistimos en la posibilidad de intervenir. A ver, nos dicen algo más. Dice, ¿y si la balanza no tiene el marcado de conformidad, pero la calibramos con un patrón? Pues eso es el mismo caso. Si no tiene marcado de conformidad, ese equipo no vale para el control metrológico del Estado, o sea, no sirve para realizar transacciones comerciales. Se puede calibrar con un patrón propio, llamar a un laboratorio de calibración. Entraríamos dentro del campo voluntario. De manera voluntaria uno puede hacer lo que quiera, pero ese equipo solo se puede usar para control interno. ¿Vale? En ningún caso se puede usar
para nada que tenga relacionado con las funciones que marca esta orden. Por ejemplo, una farmacia tiene una balanza y con una pesa interna hace controles, pero no tiene ningún tipo de documentación. Bueno, pues la farmacia la podrá usar para su control interno, pero en ningún caso para dosificar un medicamento que luego va a ser de venta al público, donde influye la masa del medicamento, donde influye agentes como la salud, donde hay una transacción comercial por ese medicamento. No sé si contesta. Bueno, veo aquí o leo gracias. Gracias a vosotros por las preguntas. En este aspecto, la orden lo que ha hecho es ser más severa, sobre todo en el régimen sancionador, e incidir mucho más en todo este tipo de cosas, porque sobre todo había un gran desconocimiento en qué cosas cumplían y qué cosas no. Y había muchas veces que con el marcado CE o las garantías del fabricante, que es como si alguien se compra una lavadora con marcado CE y la garantía de la lavadora, con eso pues a veces uno se imaginaba o a veces incluso alguien le contaba que era suficiente. ¿No? Con eso no es suficiente. El equipo, cuando tiene una aprobación de modelo, hay un organismo notificado, tiene el marcado CE, y hay un año de puesta en servicio con un marcado de conformidad de letra M negra sobre fondo verde o blanco, es que además de todo lo que dice el fabricante que ha hecho y cumple en sus garantías, ese equipo ha superado una serie de pruebas adicionales marcadas por directivas europeas para poder estar legalmente en servicio. Y claro, esa diferencia, por ejemplo, a nivel económico se ve porque esos instrumentos son más caros. Esos instrumentos, como se han sometido a más pruebas, son más caros que comprar instrumentos que no tienen aprobación de modelo, que no tienen marcado de conformidad, y hasta hace unos años los distribuidores, los fabricantes, bueno, pues tenían, digamos, ese juego de ofrecerte instrumentos que no cumpliendo esos requisitos adicionales, pues eran más económicos. Pero a día de hoy la nueva orden a esos distribuidores, a esos fabricantes, para evitar esa picaresca, también ha entrado el régimen sancionador y tienen la obligación de comunicarle a los clientes qué es lo que le están vendiendo y para qué fin es. Ya no hay ese vacío legal de, bueno, yo te vendo este equipo y tú sabrás para qué lo vas a usar, sino que ahora hay una obligación marcada ya por Real Decreto de que el distribuidor, el fabricante, el comercializador, cualquiera de la gente del mercado que haga esa venta, tiene obligación de presentar la documentación si ese instrumento va a ser para puesta en servicio o no presentarla y justificar y marcar, como os pongo ahí abajo, anexo 3, identificación, marcados, etiquetas y precinto, y marcar que ese instrumento no va a ser utilizado para metrología legal. De ahí yo creo que la importancia de recurrir en la compra o venta de estos equipos a fabricantes homologados, autorizados, y yo pues soy reacio a la compra, por ejemplo, vía internet de este tipo de equipos en el que no haya ningún agente que medie, pues porque no hay tampoco garantías luego a futuro, sobre todo en el asunto documental. Gracias, Carlos. De momento no hay más preguntas. Vale, pues os ponía aquí, bueno, esta es la obligación que tienen los fabricantes en marcar aquellas cosas que no cumplen, pues para que el usuario, el titular del instrumento, sepa que ese equipo es de control interno. Que eso no quiere decir que el equipo no sea fiable, que no sea un buen equipo, sino que no ha cumplido los requisitos de directivas europeas para que pueda utilizarse en transacción comercial. Un ejemplo, pues puede ser un equipo que a lo mejor no esté precintado, que se pueda manipular, que ese equipo sea un buen equipo, se pueda ajustar o no y sea manipulable por el cliente. Entonces, como eso podría provocar fraudes, bueno, pues el cliente dice, te dejo este equipo, tú lo puedes calibrar con tu pesa, igual un poco contestando a la pregunta anterior, tú lo puedes ajustar
pero entonces sé consciente que ese equipo, evidentemente, como puede ser manipulable por ti, pues no, y puede haber fraudes, pues ese equipo no cumple los requisitos legales. Bueno, cumplidos todos los requisitos que tiene un instrumento para estar en servicio, que ya digo que aquí os cuento un poco los conceptos que yo considero así más básicos, pero todo esto está desarrollado en la orden y en los reales decretos que hace referencia a la orden. Entra en juego ya el control meteorológico cuando el instrumento ha cumplido todos los requisitos, pasa a estar en servicio. Entra en servicio, entra el contador, vamos a decir, el contador temporal, en el que el día 1 el instrumento ya legalmente cumple en servicio, ¿no? Me acabo de comprar un coche y a partir de ahí, ¿cuándo me toca pasar la inspección? ¿No? Pues hay dos casos. Uno, en el que antes de que cumplan los plazos que marca la ley, eso haya que repararlo o modificarlo, y a diferencia de un vehículo de la seguridad industrial, que normalmente una avería mecánica no requiere una inspección, en el caso de los instrumentos en servicio, normalmente las reparaciones o modificaciones conllevan roturas de precintos, ciertas alteraciones de software. Bueno, pues eso la ley dice que cuando el instrumento se repara o se modifica, es obligatorio realizar una verificación después de reparación, porque hay que comprobar que todas esas reparaciones o actuaciones que se han realizado y que la ley dice además que tienen que ser por reparadores autorizados por el Ministerio de Industria. No vale que me haga la reparación yo a mí mismo del equipo, eso también está penado. Tiene que ser un reparador autorizado en el caso de instrumentos en servicio. Tiene que haber luego un organismo verificador que compruebe que sigue cumpliendo los requisitos regulados de forma específica en cada anexo que figura en esta orden. Y eso se llama verificación después de reparación o de modificación. Y esa modificación, que también os lo contaba al principio, no debe ser sustancial. Si es sustancial, se consideraría nuevo instrumento y en ese caso debería ser un organismo notificado el que le dé validez y considere a ese equipo pues con su nuevo marcado CE, su nueva puesta en servicio, porque al final lo que hemos hecho es modificarlo tanto que no se parece a la aprobación de modelo inicial. ¿Vale? Si esa modificación no es muy sustancial, entonces entra dentro del campo de la reparación, entonces se repara, se verifica y si cumple los requisitos se puede seguir utilizando. Y luego la fase más habitual y la más deseable para todos es que los equipos no se rompan, que no es lo que habitualmente sucede, las cosas a veces se rompen, pero si el equipo no se rompe, pues bueno, me he adelantado un poquito pensando que iba a contar la verificación periódica, ¿no? Indico aquí también, se me ha ido un poco el santo al cielo, que el reparador que haya modificado, una de las cosas que dice el Real Decreto también importantes es que debe ajustar los errores a cero, ¿vale? Con la menor desviación posible y debe de documentarlo así y además debe de precintar. Una vez que ha reparado el equipo, precintar, independientemente de que luego haya un organismo autorizado que vuelva a precintar posteriormente, como dice el nuevo Real Decreto, el reparador también tiene que dejar el precintado del equipo porque hay un periodo que pueden pasarse unos días desde que se repara el equipo hasta que el organismo acude a hacer la verificación, ¿no? Y también habla que cuando el fabricante del instrumento actúe como reparador, también tiene que colocar precintos. O sea, no solo el fabricante, no solo el reparador, sino también el fabricante, cuando es el que le repara el instrumento, tiene que colocar precintos y también tiene que estar escrito en el registro de control meteorológico. Y para ello, con todas las actuaciones, se elaborará un informe que ese siempre tiene que guardarlo el titular del instrumento, bien puede ser electrónico o por escrito, y lo debe de conservar a petición de la administración pública competente o a la petición del organismo que realice la verificación. Y en este informe se debe de detallar
lo mejor posible todas las operaciones realizadas para que se pueda evaluar su alcance, sobre todo para que se pueda evaluar si es una modificación muy sustancial, en cuyo caso requeriría la consideración de nuevo equipo, o si es una modificación leve y en cuyo caso se consideraría una reparación. ¿Vale? Y es el titular del instrumento el que después de todas esas actuaciones tiene que ponerse en contacto con un organismo autorizado, con una entidad de inspección, para que se realice la inspección pertinente. Muy bien, Carlos. Tenemos otra pregunta y es concretamente cuáles son los errores máximos permitidos. Vale. Los errores permitidos son específicos de cada instrumento. En cada anexo, que vamos a ver ahora, no vamos a ver los errores porque sería interminable, pero en cada anexo de esta orden viene tipificado o hace referencia a una normativa legal de cuáles son los errores. En algunos equipos habla de porcentaje, en otros equipos habla de unidades. En el campo de pesaje, pues a lo mejor uno se encuentra con que habla de más menos X kilos, en otros instrumentos a lo mejor habla de un porcentaje de error, pero esos errores están tipificados en cada anexo. O sea, anexo por anexo, uno entra y dice, voy a ver las básculas. El anexo número 1, instrumentos de pesaje no automático. Y ahí vienen tipificados cuáles son los errores máximos permitidos para ese instrumento. De acuerdo, gracias, Nada. Carlos. Estaba justo poniendo un mensaje para todos los espectadores bueno, pues en el chat, simplemente recordando que la duración que habíamos estimado para este seminario iba en torno a de 9:30 a 11, de hora y media de duración. No obstante, bueno, pues tal vez entre preguntas y otras cuestiones pueda prolongarse un poquito más. Que sepan que este seminario quedará grabado y en unos días estará publicado tanto en nuestro canal de YouTube como compartido a través de las redes sociales. ¿De acuerdo? No sé lo que te queda aún por desarrollar, pero bueno, por lo que dices, tal vez podamos prolongarlo un poquito. Si alguien tiene compromisos ya a partir de las 11, que sepa que contará con la grabación. Eso. Vale. Gracias. Vale, bueno, pues sí, seguimos porque el tiempo así es un poquito ajustado y esto la verdad es que da para muchísimo. Porque tengáis también en imagen y veáis precintos que nos podemos encontrar en algunos equipos. En la primera imagen pues, puede ser un precinto, en este caso se ve la parte de abajo de una balanza, podría ser un contador, ¿no? Puede ser un precinto metálico. A la derecha también veis un precinto en papel. Bueno, esos son los precintos y tienen que tener, según el Real Decreto, un formato determinado, recoger una numeración determinada, tienen que ser correlativos, o sea, hay que cumplir una serie de requisitos, no vale colocar cualquier cosa. ¿Vale? Y todo esto en la parte del control metrológico, en la fase de verificación después de reparación, ¿no? Lo habitual que nos encontremos, que me había adelantado antes, quería ir demasiado rápido, es la parte de la verificación periódica, ¿no? Lo habitual es que el equipo pues, no se rompa y que uno, al comprarle, pues al cabo del periodo que establezca también cada anexo específico, es decir, no hay un periodo fijo para pasar la inspección obligatoria, no es bianual para todo el mundo, ni todos los años, ni cada 4, en cada reglamento viene especificado cada cuánto tiene que ser, pero sí que habla de la obligatoriedad de que un mes antes de que caduque el periodo que marca cada anexo, el titular del instrumento sea quien solicite la verificación. Y la puede solicitar ante la administración competente o ante un organismo que actúe en nombre de la administración, que esto es lo habitual. Normalmente la administración tiene delegadas esas competencias a empresas privadas, por ejemplo como la nuestra, que se dedica a realizar actividades inspectoras, ¿no? Ahí se hace un contacto, digamos, de cliente con organismo o con entidad
cliente o titular del instrumento, y se ponen de acuerdo pues en plazos, en precios, en establecer un poco los mecanismos para la verificación y para ese cumplimiento. En esa verificación periódica, os pongo de ejemplo una balanza o una báscula de un centro hospitalario que está sujeto al control metrológico, pues por razones de diagnóstico, de salud. Ahí veis, por ejemplo, que el equipo, no sé si podéis ver la imagen de la izquierda, pues es una balanza pesa personas, o sea, se hacen unas pruebas legales, ahí se ve que marca 120, ¿no? 120 kilos, se ve ya visiblemente la letra M negra sobre fondo verde, hay una chapa identificativa que por la imagen evidentemente no se ve, pero bueno, ese equipo cumple los requisitos legales, supera las pruebas y, como veis, se le coloca una etiqueta en la imagen de la derecha de color actualmente blanco, y por debajo veis que tenía otra verde que hemos dejado a conciencia para que se vea que era la etiqueta anterior. Eso quiere decir que el instrumento ha superado la verificación periódica, y se le coloca esa etiqueta porque el Real Decreto establece que cuando supera las pruebas, igual que en el coche, insisto siempre en el coche porque es igual lo que más todos tenemos presente, se nos coloca la pegatina en la parte superior derecha de la luna delantera, ¿no? Pues aquí también hay una disposición de dónde colocar la etiqueta en un sitio visible y de que el equipo ha superado las pruebas. Veía por ahí, Erika. Y no, lo veo, Carlos, te digo que justo me acabo de levantar. Buenos días, ¿qué orden o ley determina el plazo de las verificaciones periódicas? Nos pregunta Laura. Bueno, pues en esta orden se determinan los plazos y hay que ir específicamente a cada instrumento. En cada anexo, que ahora llegamos a él, en cada anexo se especifica los plazos que tiene cada instrumento. En esta misma orden ya se recoge todo, ya no hay que recurrir de forma individual en cada instrumento a diferentes órdenes. Está todo unido en esta orden. Bueno, y por añadir un poco más etiquetas, bueno, y en este caso también os pongo de ejemplo una balanza pesa bebés, alcance máximo 15 kilos, cumple todos los requisitos. Bueno, pues se debe colocar una etiqueta hasta el año 2016 de color verde, actualmente de color blanco, y también podéis ver en algunos instrumentos una etiqueta amarilla, que es cuando el instrumento cumple los requisitos hasta un determinado alcance, que puede que no sea su alcance máximo. Puede que el equipo sea un instrumento hasta 60.000 kilos, pero solo cumple los requisitos hasta 40.000. Bueno, pues eso no quiere decir que el instrumento haya que ponerle fuera de servicio, sino que se puede limitar su servicio indicando que solo ha superado las pruebas hasta ese límite. En ese caso se coloca adicionalmente a la etiqueta blanca una etiqueta amarilla de limitación. ¿Vale? Y cuando el equipo no supera las pruebas, se coloca una etiqueta roja, una etiqueta que indica que el instrumento está fuera de servicio. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando el instrumento está fuera de servicio y se le ha colocado una etiqueta roja? Os pongo ahí una balanza y con una masa patrón de 5 kilos y el equipo marca 4.000.00 gramos, ¿no? 4 kilos. Bueno, pues el equipo debe repararse y se pone fuera de servicio, se pone una etiqueta roja, y una vez que el equipo se repara, el equipo es ajustado por un reparador autorizado, se vuelve a comprobar, como veis en la siguiente imagen, que el equipo ya en 5 kilos pesa 5 kilos, se le coloca la etiqueta de que ha superado las pruebas, se le precinta y entonces el equipo legalmente se puede poner en servicio. Este sería el caso de una verificación después de reparación. ¿Vale? Luego hay algunos casos, como os pongo aquí, en el que el titular de instrumento podrá disponer de un libro. Bueno, todo esto ha desaparecido y ya no es obligatorio en el que haya la obligatoriedad del libro de registro sobre instrumentos en servicio. Bueno, a todo esto, ¿quién está obligado a realizar el control metrológico del Estado? Bueno, pues aquellos que utilicen a título de propiedad o arrendamiento, ¿vale? Imaginaos que sois de
alguien que ha cogido una franquicia de una cadena de fruterías o lo que sea y estáis arrendados o lo que sea. Bueno, esos instrumentos, aunque sean propiedad de, vosotros paséis a ser titulares de, porque sois los que realicéis la transacción comercial. Sois los que estáis obligados a realizar el control metrológico de esos instrumentos en servicio y realizar las verificaciones. Bueno, y finalmente, antes de entrar en los anexos, hay una serie de disposiciones adicionales bastante interesantes. Por ejemplo, habla que cuando el propietario del instrumento, por ejemplo, de un contador de electricidad, de agua o de gas, sea el consumidor, estos son muy pocos casos, todos en nuestras viviendas tenemos contadores de agua, de luz y de gas que normalmente son de las compañías suministradoras, pero pudiera darse el caso que ese instrumento sea propiedad nuestra, pues si es propiedad nuestra somos los que tenemos obligación de realizar la inspección periódica de ese instrumento, y si es propiedad de la compañía, por ejemplo, distribuidora o suministradora, son ellos, ¿no? En el caso de que seamos nosotros, tenemos la opción de delegar esta función, pero la debe de aceptar el distribuidor, así lo dice la ley, y en caso contrario, en caso de que no la deleguemos, somos nosotros los que tenemos obligación. Esto nos complica bastante las cosas si somos nosotros los que queremos hacerlo, porque tenemos que ponernos de acuerdo cada vez que se verifique ese equipo en poner algo de sustitución, porque los contadores, para verificarlos, sí que hay que desmontarlos de la red y llevarlos a un laboratorio permanente, no así de otros instrumentos que se puede hacer in situ. En estas disposiciones transitorias hablan también de vida útil, y es un periodo que se fija en un plazo que lo determina el anexo determinado. O sea, hay un anexo que determina para cada equipo si tiene vida útil o no. Ya os adelanto que es para los contadores, agua, luz y gas, donde se ha establecido vida útil. El resto de los instrumentos no se los considera vida útil y hay que hacer verificación. Y habla la ley, que esto también es muy interesante, que todos aquellos equipos que hayan superado la vida útil que marca esta nueva ley, y ya veremos en los anexos, tienen un plazo máximo los titulares de instrumento de 5 años desde que entra en vigor esta ley para sustituirlos, ¿vale? Si alguien tiene en casa un contador de luz que tiene, por ejemplo, 30 años, bueno, pues hay un plazo máximo de 5 años desde que entra en vigor esta ley para cambiarlo. Y como os pongo ahí, hay un anexo específico que define la vida útil. Para el resto de instrumentos se tiene en cuenta lo indicado en el anexo, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta para delimitar la vida útil? Bueno, cuando el control de costes es muy superior a reponer el instrumento, sobre todo en contadores, que un contador de luz conlleva poner en marcha a la compañía suministradora para que acuda a la instalación, desmontar el contador de luz, tener allí a lo mejor el acta de un notario que dé fe de la lectura que tenía el contador en ese momento, poner un contador de sustitución, llevar ese contador a un laboratorio, realizarle pruebas, volverlo otra vez a colocar. Bueno, como eso tiene un coste muy superior, por ejemplo, a reponer a un contador nuevo, en ese tipo de equipos la ley ha establecido una vida útil. Y ahí ha establecido que para esos equipos no sea obligatorio una verificación periódica, y también en cada anexo se especifica que aunque puedan ser equipos diferentes con un mismo fin, o sea, pensados para el mismo servicio, como tienen distinta tecnología, la vida útil puede ser distinta para unos equipos que para otros. Y también por razones de experiencia, de uso, de deriva del equipo, puede que la vida útil se haya establecido para unos equipos distinta que para otros. Bueno, en cada anexo especifica cuál es la vida útil de los equipos. Tenemos otra pregunta, Carlos, imagino que ya lo has visto. Roberto nos dice que, si no te ha entendido mal, ahora mismo no sirve de nada tener unas masas patrón calibradas más allá de una verificación interna, porque todas las balanzas a los que les aplique es necesario que sean verificadas por empresa autorizada. Vale, pues a ver, no sirve desde el punto de vista de que esa verificación interna que uno se hace no sirve para cumplir los requisitos legales ni para que uno se ponga su propia etiqueta de haber pasado la inspección. Sí que sirve para tener un control interno de saber más o menos si el equipo
va cumpliendo si el equipo está bien, pero desde luego no sirve esa masa patrón o esos controles internos para cumplir los requisitos legales. Solo sirve como control interno, para uno saber si eso está, en este caso, pesando bien o mal. De acuerdo. Entiendo que estará respondido, no obstante, insistimos en la posibilidad Vale. de intervenir a través del audio. Luego hay una disposición transitoria segunda de aquellos instrumentos que a día de hoy se encuentran en servicio, en vigor, y que se pueden seguir utilizando, porque ¿qué es lo que pasa? Que uno puede, por ejemplo, encontrarse un instrumento del año 80 que todavía sigue funcionando correctamente y no cumple ninguna de los requisitos legales, pues por cuando se puso en servicio no había salido ninguna ley al respecto, ¿no? Eso en cada anexo viene especificado, pero lo que dice es que ese instrumento se puede seguir utilizando, aunque no cumpla esas leyes, en cuanto, por ejemplo, a marcado CE, directiva y demás. Sí que tiene que cumplir, lógicamente, los errores máximos permitidos y aquellos ensayos que son comunes a todos los instrumentos de medida. Pero documentalmente puede que ese equipo, aunque no cumpla esos requisitos, si cumple todo lo demás, se pueda seguir utilizando. Y lo que venía a decir el inicio de la orden que os comentaba es que deroga todas esas órdenes que aparecen ahí, que os pongo, son todas las órdenes ministeriales de cada uno de los instrumentos que había en servicio desde el año 99 hasta, creo que la última en publicar es del año 2010. Hay diversas órdenes que se hicieron para cada instrumento, para pesaje, para temperatura, bueno, ahora veremos. Todas han quedado derogadas por esta única. Comentaros que esto entra en vigor a los 6 meses de esta publicación, con lo cual esto entraría en vigor el 24 de agosto de este año. No sé con el estado de alarma si se derogará, se pospondrá algunas semanas más porque los plazos administrativos, según el Real Decreto, han quedado paralizados y no sé si afectará a la orden a que en vez del 24 de agosto se pasará al 24 de septiembre o a otra fecha, pero en principio el BOE, que es publicado anterior al estado de alarma, marcaba 6 meses desde su publicación, estaríamos hablando 24 de agosto de 2020. Y si he entendido bien, Carlos, también por seguirte, en el momento de entrada en vigor será cuando derogue todas esas órdenes ministeriales que mencionabas anteriormente, ¿verdad? Eso es, sí. Hasta que no entre en vigor, todo eso sigue de vigencia. Iba a comentarte por si, bueno, no sé cuánto te queda, porque estamos ahora ya fuera de tiempo, terminando justo ahora lo inicialmente previsto. Pues me quedan las imágenes visuales nada más de cada instrumento para que la gente se quede con la Perfecto, imagen. pues entonces finaliza si quieres y si te parece oportuno también menciona lo que comentábamos de la orden publicada. Vale. Bueno, pues adicionalmente os pongo ahí que estos instrumentos, como se va a derogar a partir del 24 de agosto de 2020, bueno, pues aquellos instrumentos que queden ahora, por ejemplo, en el limbo, en el sentido de que alguien puede tener un instrumento que sí que cumpla los requisitos, que los tiene en stock y no los ha puesto en servicio, bueno, pues tiene hasta el 24 de agosto de 2022 para ponerlos en servicio. Pasadas esas fechas, si los tenía guardados en stock o no sé qué, tendrá que retirarlos y no valdrán. Hay una moratoria, digamos, de 2 años. Y luego también aquellos de vida útil, hablamos sobre todo de contadores, hay un plazo máximo de 5 años, o sea, si han superado lo que dice el anexo, si el instrumento tiene más años de lo que dice la ley que puede tener para estar en servicio como vida útil, hay un plazo de 5 años hasta el 24 de agosto de 2025 para ponerlos fuera de servicio. ¿Vale? Y por último quería mostraros en imágenes anexos específicos que marca esta orden, ¿no? Antes me preguntaban, no recuerdo el nombre, cuáles son los periodos. Bueno, hay un anexo específico para cada orden, ¿no? El anexo número 1 sería instrumentos de pesaje de funcionamiento en automático, sería lo que todos conocemos como las balanzas estándar, que os pongo el ejemplo de una báscula de camiones o de una balanza comercial.
Se llama funcionamiento no automático porque no pesa de forma automática, requiere la mano de una persona en el que tiene que colocar la carga para que ese instrumento funcione e indique un peso, ¿no? Ahí, bueno, paso todo esto así muy rápido porque es adicional a lo que ya os había marcado o os había comentado antes del marcado C, pero bueno, ese tipo de instrumentos tienen específicamente en la orden número 1 regulado los periodos de verificación y de calibración. ¿Vale? Luego hablamos de instrumentos de pesaje de funcionamiento automático, son aquellos, por ejemplo, como veis en la imagen, en este caso es una pesadora dinámica. Imaginaros, pues no sé, un producto preenvasado, ahí estamos viendo en la industria alimentaria, en el que pasa por una cinta, no hay mano del operador, no hay nada. Digamos que el producto pasa solo por la cinta, se para, se pesa, se etiqueta. Bueno, esto es funcionamiento automático. Bueno, pues uno puede acudir al anexo número 2 y ahí se especifica los periodos, los requisitos para todos esos instrumentos, qué marcados tienen que tener, cuáles son los errores máximos permitidos, etc. ¿Vale? Esto es un poco más de lo mismo, era un ejemplo adicional a poneros el marcado metrológico que tendría que tener un equipo dinámico. Como veis ahí también igualmente, en todos los equipos es igual, su marcado CE, su marcado de conformidad, su aprobación de modelo. ¿Vale? El anexo número 3 hablaría de los contadores de agua, sean analógicos, ¿vale? Sean digitales, sean del tipo de contador que sean, ¿vale? Aquí lo mismo, tienen que tener también una declaración de conformidad. Ahí os pongo el ejemplo de una marca de contadores con una declaración de conformidad del fabricante. Digamos que es la documentación que certifica que ese equipo cumple los requisitos. Como veis ahí, por ejemplo, habla de declaración de conformidad y más abajo se refiere a todas las directivas europeas y normativas que debe de cumplir ese equipo para haber estado puesto en servicio. Veis que pone marcado con la letra CE M18 en un cuadrito, 0122, bueno, pues eso es que se ha matriculado en el año 2018 y que el organismo notificado 0122 europeo es el que ha dado la conformidad a que ese contador pueda entrar en servicio. Bueno, en el caso de contadores de agua, os quería simplemente contar que la norma ahora especifica dos áreas: los contadores destinados a agua limpia, fría o caliente, normalmente de uso residencial, los que tenemos en casa o comercial, o incluso de la industria, vamos a decir, más ligera, ¿no? Grandes contadores industriales. Y luego en el apartado B estarían aquellos que no cumplen esos otros requisitos, que serían de la gran industria o de dominio público o aquellos de riego. Podéis entrar en el anexo para ver un poco lo que especifica que tiene que cumplir cada contador. Aquí sí que habla de vida útil en general y en los contadores de agua lo ha establecido en 12 años. En ese tipo de equipos dice que si cumplen la vida útil, pues no están sujetos a verificación periódica. Lo que sucede es que a los 12 años esos contadores deben ponerse fuera de servicio, salvo, como os pongo en la última frase, que cumpla nuevos requisitos marcados en el Real Decreto, se demuestren a la administración competente y se puedan prorrogar en un periodo sucesivo de 5 años adicionales. O sea, de 12 pasaría a 17 años si el titular del instrumento demuestra que cumple los requisitos adicionales que marca el Real Decreto. Bueno, luego hay contadores de gas, también de los habituales que tenemos, por ejemplo, en viviendas. Aquí habla también de vida útil de contadores, habla de 20 años, pero para caudales inferiores a 25 metros cúbicos hora. En el caso de que los caudales, os pongo ahí, sean superiores a 25, entre 25 y 250 metros cúbicos hora, sí que hay que hacer verificación periódica o verificación después de reparación. Los contadores eléctricos, como veis el de la imagen de la izquierda, todos esos hay que ir quitándolos de circulación y hay un periodo de 5 años. Y los de la derecha, que serían los contadores de, vamos a decir, inteligentes, todos esos, bueno, pues se establece el nuevo Real Decreto también dos casos. Unos, aquellos contadores que miden energía eléctrica activa y luego aquellos que miden energía eléctrica activa con reactiva. Bueno, eso le puede aplicar más al campo industrial, ¿no? Establece también de vida útil 15 años desde su primera instalación.
y habla también de aquellos contadores instalados durante el año 2016 y 2017 que no cumplan estos requisitos, que tienen un plazo adicional de 5 años para poder proceder a su reposición. También es interesante, por ejemplo, en los contadores, porque está muy asociado la telemedida o la telegestión o la medida telemática, pues habla también de que está muy asociado a su software, ¿no? Que tiene que ser evidentemente controlado, pero que cualquier modificación que se hace en el software bueno, tiene que estar muy asociado a la vida útil del contador. Y esto, el titular del instrumento, que normalmente es la compañía distribuidora o suministradora, debe de justificarlo. ¿Vale? ¿Qué consideraciones así de resumen hay que tener en cuenta en los contadores? Bueno, pues que la orden ministerial va a obligar a renovar todos los contadores del país que tengan una antigüedad superior a la de la vida útil y que hay un plazo transitorio de 5 años. Y que en el caso de que no se renueven, la multa será como mínimo, bueno, o como máximo, bueno, ha establecido ahí, tampoco dice mucho más, ¿no? Habla de multas de hasta 5.000 euros por instrumento, si no se ha realizado el cambio en el periodo establecido. El anexo número 6 habla de surtidores de combustible, de camiones cisternas, ¿vale? De aquellos que hacen a su vez una distribución, por ejemplo, de combustible pues, a comunidades de vecinos y demás. Y habla también ya, se ha actualizado, habla de gases licuados en petróleo, de los GLP. Establece también sus periodos, sus requisitos. Habla de los tasímetros, el anexo número 7. El anexo número 8 establece una novedad que hasta ahora no había, habla de instrumentos para medidas dimensionales y en la industria, a mí me habían hecho consultas al respecto, habla de 3 casos posibles que hasta ahora no se había tenido en cuenta, ¿no? De empresas que se dedican a vender, por ejemplo, productos por longitud, ¿vale? Por ejemplo, en el área textil o en el área siderúrgico, ¿no? Bobinas de cables de acero, por ejemplo. Eso entra también dentro del control metrológico del Estado. Aquellos que venden por áreas, ¿vale? Por ejemplo, sobre todo las empresas textiles, ¿no? Que venden piezas de cuero, o aquellos que te cobran o hay una transacción comercial por una medida multidimensional, ¿vale? Por ejemplo, las empresas de transporte, donde uno va a enviar un paquete o en el aeropuerto uno tiene una maleta y tiene que tener un volumen determinado de largo por alto y por ancho. Esto es novedoso y esto ha entrado en el control metrológico del Estado, ¿vale? Todo esto que os pongo ahí en imágenes, todo esto que estaba fuera de, es un anexo nuevo que han metido. Y ya hay algunas empresas, por ejemplo, os pongo aquí una imagen de un equipo, por ejemplo, fabricado por, os pongo ahí de fuente Mezler Toledo, en el que ya, por ejemplo, te controla las dimensiones de una caja con un haz de luz, ¿vale? Pues este equipo que controla esas dimensiones, esto está sujeto a metrología legal, porque por esas dimensiones luego va a haber una transacción económica. El anexo número 9 habla de los analizadores de gases de escape, esto sobre todo para las empresas de la ITV que se dedican a hacer a su vez controles de seguridad industrial. Y el anexo número 10 habla de lo que llamamos opacímetros, ¿no? Que es cuando el vehículo no es gasolina sino que es diésel. Y ahí especifica también pues, los periodos, los requisitos y demás de los instrumentos. El anexo número 11 habla de registradores de temperatura y termómetros, y aquí es muy importante, en esto han incidido, porque tampoco había, y es una disposición desde el año 2010, tampoco había mucho recorrido al respecto, pero han incidido sobre todo en el control de la temperatura del transporte, almacenamiento, distribución y control de productos, ¿vale? A temperatura controlada, ¿vale? Tanto el transporte como el control y sobre todo en el sector alimentario, todo esto entra del control metrológico del Estado. El anexo número 12 hablamos sobre todo de cinemómetros, de radares, ¿vale? Esto entraría directamente dentro del control metrológico del Estado. Ahí viene regulado qué requisitos tiene, cuáles son los errores máximos permitidos. Hablamos también de etilómetros, en controles de alcoholemia. En el anexo 14 hablamos ya de la seguridad y salud de las personas.
Hablamos de sonómetros o calibradores acústicos, ¿vale? Medidas que se pueden hacer en el campo industrial para ver si una industria cumple los requisitos mínimos, por ejemplo, en decibelios, o incluso los calibradores acústicos, que son aquellos aparatos que se utilizan a su vez para calibrar el sonómetro. El anexo 15 habla de manómetros y aquí es interesante puntualizaciones que han hecho. Por ejemplo, los manómetros que nos encontramos habitualmente en la gasolinera. Ha habido muchas dudas y a veces muchas preguntas de por qué ahora algunas gasolineras nos empiezan a cobrar, como os pongo ahí en la imagen, pues por usar agua o por usar aire. Bueno, pues como el control metrológico del manómetro es obligatorio, pues también la gasolinera tiene derecho, ya que a ellos les obligan a pagar por dar ese servicio, también ellos tienen derecho a cobrar por dar ese servicio, ¿no? Y por eso hay algunas gasolineras en las que ya se está empezando a cobrar por mirar la presión del neumático. Tienen la obligación de indicar que van a cobrar por ello con un cartel distintivo. El anexo 16 habla de refractómetros, ¿vale? Para los que no estéis muy familiarizados con ellos, pues es el contenido en azúcar, digamos la graduación de alcohol. Esto afecta de lleno a las bodegas, ¿vale? Es el control del concentrado del mosto, ¿vale? Eso está también controlado metrológicamente por el Estado. Son los refractómetros. El anexo número 17 habla ya de máquinas recreativas o máquinas del azar, ¿vale? También todo eso, digamos que uno se encuentra una máquina recreativa y ahí figura que esa máquina da un 30% de lo que se juega en premios. Bueno, pues eso tiene que estar controlado por el Estado, de que el software, los elementos que componen ese instrumento realmente cumplen esos requisitos legales. Y ya finalmente los sistemas de conteo, también esto es algo también bastante novedoso, ha habido bastante preocupación al respecto en los últimos años, los contadores de personas, ¿vale? Aforos, por ejemplo, en locales de pública concurrencia, todo esto ya también es obligatorio. Esos tornos, cámaras de vigilancia y demás, más allá de la protección de datos, bueno, el cálculo de aforo de cualquier local de pública concurrencia es de obligado cumplimiento. Finalmente deciros que a modo de recomendación que cuando vayáis a adquirir o poner en servicio cualquier instrumento, aseguraros de que ese equipo está homologado, porque en el mercado podemos encontrarnos muchas cosas a la hora de comprar, y que las reparaciones que hagáis de los instrumentos recurráis a reparadores o fabricantes inscritos en el registro de control metrológico, ¿vale? Sé que esto, sobre todo las grandes empresas que tienen departamentos de mantenimiento, normalmente son ellos los que habitualmente realizan reparaciones, pero esto no garantiza en ningún caso que el instrumento de servicio quede bien y además está penado por la ley, ¿vale? La inspección en cualquier caso debe ser realizada por una entidad acreditada, acreditada por ENAC en la ISO 17020, inscrita en el registro de control meteorológico por la administración, ¿vale? Debéis recurrir siempre a una entidad acreditada y saber también finalmente que la ley establece un par de artículos muy interesantes. Primero, que tiene que haber obligación de cooperación tanto de fabricantes como de titulares del instrumento en todas las labores inspectoras, que si no esto está sancionado y penado, y cualquier incumplimiento de lo que marque la ley, hay un régimen de infracciones y de sanciones marcadas en la ley del 22 de diciembre de 2014, que porque os hagáis idea, establece multas de hasta 5.000 euros considerando la infracción leve, por ejemplo, por carecer de la documentación legal del equipo, y de infracciones de 600.000 euros, por ejemplo, pues por poner en servicio instrumentos que no han superado las pruebas. Todo esto, ¿quién es el que tipifica estas sanciones? Pues es la propia administración. Bueno, yo, Erika, por mi parte he terminado. He intentado darle un poquito de celeridad a esto porque creo que me he pasado y perdonad. Bueno, yo creo que es absolutamente comprensible y además, vamos, insisto en agradecerte este repaso express por una norma que imagino sea muy densa de analizar. Entonces, bueno, yo creo que las personas que han estado escuchándote conocen bien el área o se están familiarizando con ella y se hacen cargo. Así que, de todos modos, hemos prolongado 15 minutos
la exposición con las preguntas que se han ido resolviendo, ¿eh? Así que yo creo que todo perfecto. No sé si alguien quiere formularte alguna otra cuestión, aprovechando que ya hemos finalizado y que todavía están por aquí. Si alguien quiere plantearle algo a Carlos, por favor que lo haga ahora, es el momento. Y bueno, si no es así, pues nos ponemos a disposición, como siempre lo estamos, a través de nuestro correo electrónico. En concreto, recuerdo el mío, que es el ceballos@camaracantabria.com, la inicial de mi nombre, Ceballos mi primer apellido, @camaracantabria.com, para cualquier cuestión, las que pueda resolver yo, porque sean relacionadas con el área de formación de la Cámara o con la propia entidad, pues las resolveré encantada, y las que sean específicas de cualquiera de estos seminarios que estamos celebrando las trasladaré a los docentes. Carlos, insisto, muchísimas gracias por tu predisposición, muchas gracias pues eso, por haber preparado este seminario en este formato, que es nuevo para todos, o para la mayoría, por lo menos para ti, para mí lo era hasta hace un par de semanas. Gracias por eso, por hacerlo posible, y bueno, pues estaremos pendientes de cuál es finalmente el desarrollo administrativo de esta orden, si se mantienen los plazos o qué sucede. Comenta un poco también, si quieres, la orden que se ha publicado hoy. No que comentes en qué consiste, porque lógicamente cuando se ha publicado tú estabas aquí pendiente del seminario, pero simplemente bueno, pues que va a seguir saliendo, entendemos, legislación al respecto. Entonces que habrá que estar bueno, pendientes de ellos. La Sí, como publicación sabe comentaba que antes, por ejemplo, esta orden que está publicada antes del estado de alarma, sí, una de las cosas que indica el estado de alarma es que todos los plazos administrativos han quedado paralizados y pospuestos, ¿no? Entonces, es lo que comentaba antes, no sé cómo afectará a la entrada en vigor de las órdenes, por ejemplo, como esta que decía que a los 6 meses ¿no? Si seguimos en estado de alarma durante un periodo determinado, no sé si luego habrá una moratoria en esos plazos. Entiendo que sea luego la administración la que lo corrobore o lo indique así. de acuerdo. Pues si no hay ninguna pregunta, Carlos, podemos dar por finalizada la sesión. No Pues veo nada, que... muchísimas gracias a todos, también a ti, Erika, y a la Cámara por permitirnos también a nosotros colaborar y poder difundir esto. Disculpad en algunas cosas si no he sido muy claro, porque también esta ley es novedosa para nosotros. Sabéis que se ha publicado hace mes y medio, es muy densa, son 143 páginas bastante densas, ¿no? Si alguien tiene insomnio, le invito por la noche a que la coja para conciliar el sueño, y bueno, hemos intentado prepararlo pues lo más rápido y dinámico posible. Si te sirve mi opinión, Carlos, desde el desconocimiento absoluto que tengo de la materia, pues porque lógicamente todo lo que sé lo he ido aprendiendo de tu mano a lo largo de estos años que hemos colaborado impartiendo formación sobre metrología. A mí me ha parecido que la exposición de cada punto ha sido clara y concreta, así que quienes además hayan podido leerla y conozcan pues eso, la base, entiendo que te han seguido perfectamente. Bueno, pues muchas gracias y pues nada, a llevar el confinamiento lo mejor posible. Muy bien, pues nada, nos van dando las gracias también por aquí, y sí, lo que siempre deseamos al cierre de estos seminarios es que todos sigamos bien. Vamos a llevar la situación lo mejor posible, porque es por el bien común, y bueno, pues que termine cuanto antes y de la mejor manera para todos. Nosotros en la Cámara seguiremos publicando, ya lo estamos haciendo, próximas actividades serán ya para después de Semana Santa. Hemos tenido que posponer el seminario que estaba previsto mañana, porque bueno, hay noticias al respecto de la situación de Boris Johnson, afectado por coronavirus, ingresado en la UCI anoche,
por lo tanto hemos preferido dejar este seminario que utilizaba precisamente su exposición y su comunicación del cierre del Reino Unido como consecuencia del estado de alarma. Entonces hemos decidido posponerlo a la semana que viene. ¿Vale? Todas estas actividades serán difundidas como hasta ahora en redes sociales y a través de nuestro boletín electrónico. Pues nada, nos vemos y esperemos que de forma telemática el menor tiempo posible y pase cuanto antes. Bueno, así es, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Una cosa que no quiero que pases por alto porque son de agradecer estos comentarios, te dicen, nos dan las gracias, pero te dice uno de los participantes que da gusto seguir tus explicaciones, Carlos, que es sencillo, ameno, así que quería que lo supieras por si no has podido leerlo. Vale, pues bueno, sí que no, no me ha dado tiempo a leer, pero sí que Claro, comprendo. he puesto en el chat gracias a todos y salud para todos, que es lo más importante. Eso es lo que queremos. Hasta pronto, Carlos. Hasta luego a todos, buen día. Gracias. Adiós.